Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a este seminario que forma parte de una serie, ¿cierto? Que como DRBF hemos venido haciendo hace varios meses y que el día de hoy va a estar en manos de el ilustre amigo César García Herrera. César, yo te entrego a ti la palabra para que conduzcas este seminario y para que junto a Francisco González de Cosio, Fernando Marcondes, ¿cierto? Y aquí su servidora podamos conversar sobre este maravilloso tema que es la asistencia informal, ¿cierto? Así que te lo dejo en tus manos, César. Adelante. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Reciban desde la República de El Salvador un cordial saludo en nombre de la DRBF y de los representantes de Centroamérica, de los representantes de países de Centroamérica de la DRBF. Les damos la más cordial bienvenida a este cuarto webinar de una serie de 6 que hemos programado a lo largo del año con el propósito de, llevarnos de la mano en cada uno de los temas que son relevantes en el tema de los dispute boards. Así es que muchas gracias por su asistencia. Esta mañana tenemos el grato honor de contar con la participación de Francisco González de Cosío, don Fernando Marcondes, que estará por incorporarse. Me está solicitando, Marcela, que le reenviemos la conexión de panelista Ya se lo hice. y con nuestra queridísima amiga Marcela Radovich. En realidad nos encontramos con un panel de lujo esta mañana para un tema muy importante, que es la asistencia informal. Yo podría decir que cada uno de ellos no necesita presentación. Sin embargo, me voy a permitir resumir su vasta experiencia en 3, 4 líneas para cada uno. Francisco González de Cosío es abogado mexicano, árbitro y dispute board en contratos complejos de construcción, marítimos y de energía. Es autor de más de una decena de libros sobre arbitraje y frecuentemente es requerido como defensor, experto y o perito en casos internacionales y domésticos. Don Fernando Marcondes es abogado brasileño, árbitro y miembro de Dispute Boards, con más de 30 años de experiencia en el sector de construcción e infraestructura y socio de MAMG Abogados, ubicado en San Pablo, Brasil. Y nuestra querida Marcela Radovich, abogada experta en contratos de construcción, dispute board, mediadora, árbitra internacional, perteneciente a una enorme cantidad de lista de centros de mediación y arbitraje que ahora también incluyen las listas de adjudicadores. Y además tenemos el grato honor de que sea directora regional de la región 4 de la DRBF como responsable de entrenamiento. Así es que muchas gracias a todos por su valioso tiempo y daremos inicio a este conversatorio. Antes de este evento, hemos desarrollado otros en el siguiente orden: el contrato del Dispute Board, generalidades, los miembros del Dispute Board, las visitas a la obra. Y ahora hemos llegado a un momento importante,
que es el de la asistencia informal. En verdad, de una gran utilidad y a veces muy poco utilizado o infravalorado respecto de el aporte que puede hacer en la gestión contractual de prevención de conflictos. En ese contexto, iniciaremos este conversatorio dándole la palabra a Francisco González de Cosío para que nos haga una introducción respecto de las funciones del Dispute Board en cuanto a la prevención y las decisiones, en cuanto a la prevención como fuente de la asistencia informal y luego sobre su naturaleza. Cada panelista tendrá 10 minutos para hacer su presentación o su intervención en una primera ronda y luego tendremos 5 minutos para una segunda intervención. Buenos días, estimado Fernando, bienvenido. Gracias, buenos días. Agradeceremos que sus preguntas las puedan realizar en la cajita de preguntas y respuestas, pues eso nos facilita el seguimiento de las mismas. Bienvenidos a todos nuevamente y adelante, Francisco. Muchas gracias, don César, por tan gentil introducción y presentación. Buenos días a todos. ¿Se ve la presentación? Sí. Gracias. Un sincero placer estar aquí con ustedes. Me ha parecido una gran idea tener este ciclo de intercambios y el que me hayan presentado e incluido en esta mesa es un motivo de especial gusto porque tengo muchos colegas que están aquí conmigo, todos los cuales saben más del tema y con quienes pienso intercambiar una perspectiva que lleva tiempo cocinándose, que hemos vivido en la práctica Marcela y yo, especialmente recientemente, y que creo que es, como decía con mucho tino don César, el quid de la cuestión, de lo cual depende el que les extirpemos todo el valor a los dispute boards, y es asistencia informal. Pero, ¿asistencia informal? O sea, yo quisiera preguntarnos el tema, porque pues, todos sabemos que los dispute boards tienen como función, y esto es sobradamente sabido por todos que están aquí, básicamente emitir determinaciones, es decir, decisiones o recomendaciones. Y mientras que la decisión es contractualmente obligatoria, la recomendación no es obligatoria a menos que no emitas una notificación de insatisfacción. Ahora, entendido que esos son los dos objetivos y así vienen los reglamentos, por ejemplo, los más prominentes, el de ICC, ¿por qué hablar de asistencia informal? ¿Cómo puede uno hacerlo si nuestra misión como Dispute Board Members es decidir o recomendar? Pues yo lo que propondría es que esta pregunta, antes de entrar de lleno en ella, es trascendente, pero a la vez es peligrosa, trascendente y peligrosa, porque tiene que ver con lo que podemos hacer, qué tanto como DD Member puedo hacer para lograr los objetivos para los cuales las partes me confiaron este importante papel en un proyecto. Leí una sentencia hace como 10 años de un juez inglés que decía, salvo la guerra, no hay actividad humana que requiera de más coordinación de tantas personas como la construcción. Siempre ha resonado conmigo esa reflexión de ese juez inglés, porque creo que tiene razón. Y en esa guerra o en ese contexto de organización de miles de personas, de cientos de miles de variables, hay un papel para el Dispute Board. Y creo que como lo plantean y la introducción que dio don César es muy atinada, porque no solo puedes decidir o recomendar, sino que puedes asistir informalmente. Ahora, dicho eso, ¿hasta dónde nos lleva y qué no? Yo sí quisiera empezar a hablar más del no. La última vez que nos vimos, las mismas personas que estamos aquí, don Fernando, Marcela, platicábamos de esto y fue aceptada la tesis que parcialmente voy a exponer hoy, pero hoy el foco de mi atención es que no. Es decir, que sí, dado que rebasa lo que en apariencia puedes hacer, pero ahora que no, y sobre todo, ¿cómo hacerlo? Esa es la gran pregunta que quiero hacer. Y para ello, quiero recalcar que todo esto abona en el beneficio, déjeme tomar una perspectiva utilitaria, en la utilidad que se deriva de los dispute boards.
Y si las partes tuvieron el cuidado de pactar un dispute board y hicieron un acto de confianza, de confiar ese importante papel a tres ciertas personas, esas personas pienso que deben tomar en cuenta estas reflexiones matizadas por lo que Marcela, César y don Fernando hagan a lo que voy a decir, porque todo ello redunda en la utilidad del dispute board. Ahora, dicho ello, yo propondría ante todos ustedes que la asistencia es un espectro. Puedes colaborar, orientar, opinar, decidir no obligatoriamente, decidir obligatoriamente, decidir obligatoria pero temporalmente, y yo incluso pienso que puede haber otros, sospecho que puede haber otros. Debe uno saber lo que no sabe. Y no sé qué más puede pasar, qué puede pasar en la realidad que rebasa la imaginación, que yo quisiera que no nos cerráramos puertas sobre lo que pueda hacer el Dispute Board Member antes de considerarlo con cuidado. Es decir, hay apreciaciones no solo utilitarias y pragmáticas, sino filosóficas en todo esto. Propongo que mientras que el árbitro juzga, el Dispute Board Member facilita. Y este es el aforismo que yo quiero vender a título de idea a todos los que están presentes. Y digo eso porque todos sabemos, como decía hace un momento, que lo típico de las determinaciones es la recomendación no obligatoria, la decisión obligatoria, sabemos que la recomendación es emitida por los Dispute Review Boards, y también sabemos que la decisión se emite por los Dispute Adjudication Boards. Pero lo que no queda tan claro es cuál es su efecto legal. Y pongo esta foto de este aburrido libro porque llevo 7 años pensando sobre esto. Esta última edición es de 2018, de marzo, y ahí proponía esto, que el efecto legal es el que está aquí, no voy a apuntar mucho sobre él, sino que lo compagino con pensamiento de muchas personas muy letradas en esto. Por ejemplo, Cyril Chern. Por ejemplo, Gwyn Owen y Brian Torredale. También lo he utilizado para nutrir esta idea para la presentación de hoy. Augusto Barros de Figueiredo y Ricardo Medina Sala, que hicieron esta obra colectiva que a mí me ha fascinado y donde nuestro amigo Fernando Marcondes también tiene un letrado capítulo. Este reciente libro está sacado del horno recientemente de Miguel Ángel Clare, muy profundo, muy letrado. Y este libro de mi colega, amigo y coárbitro, don Roberto Hernández, un gran experto en construcción mexicano, donde también aborda esta cuestión. Y el manual del Dispute Boards de la Dispute Board Review, de la DRBF, que creo que no puede en este foro no tocarse. Ahora, dicho todo ello, ¿a dónde nos lleva? En este último, el manual de la DRBF, lo que nos dice es que puedes puedes hacer estas 4 cosas. Y lo transcribo en inglés por fidelidad a cómo lo exponen ellos. Y yo lo que quiero en ese contexto proponer es que algo que debemos reflexionar al momento de pensar qué podemos y qué no podemos hacer, es estar consciente de nuestras inercias, sesgos y reflejos analíticos. Como abogados, desde la carrera estamos entrenados a pensar en adjudicación, es decir, en formas de resolver problemas adversarialmente que tienen un efecto de causa juzgada. Y eso hace las veces un sedimento, no solo consciente, sino a veces subconsciente sobre qué puedo hacer como DB member. Por ejemplo, el árbitro juzga, litigante, pelea, y el estudiante de derecho sabe que eso es el marco de referencia en los cuales se mueve, por lo cual, ante ese trasfondo, es natural por path dependence que las personas pensemos en ese marco binario, cosa juzgada o no cosa juzgada. Y yo lo que quiero proponer es que el efecto que tiene todo esto es que evaluamos adversarialmente. Y eso puede ser distinto a lo que estamos hablando en asistencia informal. Mezcla conceptos como obligatoriedad, como finalidad y como res judicata, que tienen sabores distintos y que tienen papeles distintos y que pueden estar sesgando la discusión. Sobre todo cuando está uno hablando de ayudar a las partes a resolver el problema, que es, como dijo don César en su presentación inicial, el objetivo de la asistencia informal. Entonces, refrendo el punto para acabar a tiempo, me quedan 2 minutos, con lo siguiente. Yo quiero proponer en el esquema de esta discusión, de este intercambio entre expertos que estamos teniendo, que un aforismo útil para recordar qué puedes hacer y qué no puedes hacer es que mientras que el árbitro juzga, el DB member facilita. Y facilitar abre un espectro de alternativas que puedes con muy buen juicio, espero, o que ejerciendo discernimiento, los Dispute Board Members utilizar
para darle a las partes y al problema que están viviendo, que con frecuencia es complejo, con frecuencia no es blanco y negro, no es binario, sino que es gris y tiene grados de gris, y que conociendo que la realidad es mucho más compleja que los cajones llamados normas que los abogados estamos acostumbrados a utilizar, es útil que sepa que puedes hacer muchas más cosas. Puedes emitir opiniones consultivas, puedes recomendar no obligatoriamente, puedes decidir obligatoria pero temporalmente o obligatoria pero permanentemente. Puedes colaborar y dialogar con las partes y darle un sabor distinto a sus decisiones. Recientemente, Marcela y yo, y lo dejo a nivel conceptual para cuidar todos los aspectos deontológicos, pero tuvimos que pensar mucho sobre qué tanto puedes decir algo ante una situación muy compleja que vivíamos y que requería un paso. Fíjense que no digo ni decisión ni determinación, no uso los términos típicos, pero requería un paso que le diera a las partes lo que necesitan en ese momento. Y esto es una discusión no solo pragmática, lo es, sino filosófica. ¿Qué tan lejos te puede llevar? Y hacerla abona a considerar que, aunque este es el punto de partida de estas cuatro, no todo está dicho en esas cuatro. Hay un espectro de lo que puedes hacer y dentro de eso moverte para las partes lo que quieren. Pero, y es la advertencia final, tengamos cuidado. La gran preocupación que someto a su consideración, habiendo dicho que ahora me interesa mucho hablar de límites, la reflexión que me ha generado la última vez que nos vimos en Panamá, Marcela, Fernando y otros, y platicamos de esto y me hicieron el honor de aceptar la idea, ahora lo que pienso que debemos pensar es que no puedes hacer. Porque la duda que a mí me genera ahora es si puedes hacer tanto, ¿hasta dónde llegas? Como árbitro tienes muy claro qué puedes hacer. Como conciliador, sabes qué puedes hacer. Como mediador, sabes qué puedes hacer y qué no puedes hacer. No puedes emitir una decisión obligatoria. Entonces yo creo que debemos empezar a hablar con más puntillismo, con menos abstracción de hasta dónde llegamos, porque puede generar desorden y otro tipo de problemas. Me interesará conocer su opinión. Muchas gracias por tan excelente presentación, como siempre, estimado Francisco. Gracias por invitarnos a esta reflexión y a introducir este elemento de considerar que la asistencia informal se mueve dentro de un espectro. Muchas gracias. Ahora pasamos con don Fernando Marcondes, a quien le vamos a solicitar que nos ayude a contextualizar ya en la práctica cómo se desarrolla la asistencia informal, cuál es el procedimiento, quién y cómo se solicita, cuáles son las materias sujetas a asistencia informal y la forma de manifestarse. Adelante, don Fernando. Muchas gracias, don César. Muy buenos días a Marcela, mi querida amiga, Francisco también. Primero, perdón por retrasarme, por entrar. No ubicaba el enlace simplemente hasta que lo ubiqué. Y aquí estoy y me gustaría agradecer por la invitación. Y empiezo diciendo que, primero, que la asistencia informal es algo que se puede decir que ha surgido espontáneamente a lo largo de los años, desde que se inició la práctica de los dispute boards. La idea de los dispute boards ha surgido en 1974, en un primer estudio presentado por la Asociación Estadounidense de Túneles. Y la primera experiencia ha sido en 75 en el túnel Eisenhower y ha sido muy exitosa. Y desde allí se siguió desarrollando la herramienta, primero en Estados Unidos y después, a partir de los años 80, por todo el mundo. Y la idea inicial de los dispute boards era simplemente estar allí a disposición de las partes para recomendar soluciones. No había inicialmente la idea de decidir de manera vinculante. Esto es algo que ha surgido posteriormente. Y también la idea de estar disponible a las partes para ayudarlas a buscar una solución
de consenso para sus peleas en la obra no era algo que inicialmente se planeaba, pero en el día a día de las obras, la presencia de tres elementos allí, tres personas que eran expertas, que eran neutras y todo, ha facilitado, ha demostrado que se podía facilitar el entendimiento de las partes, la búsqueda de un consenso por las partes. Y eso se fue practicando de manera orgánica, espontánea. Hasta que en 2017, perdón, con la nueva edición de los libros FIDIC, se ha consagrado este rol de los miembros del DAB, añadiendo en la sigla DAB, Dispute Adjudication Board, un nuevo A, que es el avoidance. Entonces, la tarea de ayudar a las partes a buscar una solución de consenso para sus peleas ha sido finalmente oficializada, digamos así, en las reglas FIDIC de 2017. El modelo de contrato ha cambiado un poco para crear un procedimiento de asistencia informal. Al mismo tiempo, la CCI, en su reglamento de 2015, que es la revisión del reglamento, también ha detallado las reglas para que se busque la asistencia informal, para que los miembros tengan un camino a seguir. Pues esta, esta, esta idea de la asistencia informal inicialmente es algo que puede ser simplemente una charla en la obra. Es lo que hace más simple. En las visitas que hacemos, muchas veces se ponen en discusión temas de manera muy espontánea, muy informal, y allí se pasa de los miembros de alguna manera opinar, en dar alguna ayuda a las partes, a veces solicitada, otras veces simplemente surge espontáneamente una idea en la charla, y esto ya puede ser considerado una asistencia informal, y esta es la origen de la asistencia informal, de verdad, porque se ha dado de manera espontánea, como yo lo dije anteriormente. Pero ahora hay reglas también, se puede seguir. La asistencia, aunque sea informal, puede ser no solamente oral, pero también escrita. Es una asistencia informal que es puesta de forma formal. Las partes pueden buscar a los miembros para pedir, aunque sean miembros que estén autorizados a emitir decisiones vinculantes, excepcionalmente las partes pueden pedir a los miembros una opinión sobre determinado tema. Y esta asistencia se va a dar prácticamente siguiendo un procedimiento formal, pero el efecto de la manifestación del DAB, de los miembros del DAB, será un efecto no vinculante. Es un efecto simplemente de ayudar a las partes a buscar una solución, apuntar una dirección. Y lo más importante, en las reglas, tanto en las reglas FIDI como en las reglas de la CCI, se queda muy claro que la recomendación, la opinión que el DAB emite en cuanto está dando a las partes una asistencia informal, no es una decisión que compromete a los miembros del DAB. Si este tema posteriormente no se logra un acuerdo y las partes buscan una asistencia formal, una decisión del DAB, el DAB puede decidir de manera completamente distinta de aquella que ha inicialmente se manifestado de manera informal. Y esto es muy importante para mantener los miembros libres para decidir de acuerdo con los hechos que son presentados posteriormente cuando se somete formalmente una disputa. Entonces vienen más detalles, más documentos, se profundizan las discusiones, y entonces es posible que la decisión vinculante de un DAB sea distinta de aquella que ha sido manifestada anteriormente como mera recomendación, como mera indicación de solución. Eh, Cualquiera de las partes puede pedir la asistencia informal en cualquier momento que sea, durante las visitas, durante las reuniones ordinarias, que hoy las hacemos virtuales, o mismo simplemente enviando a los miembros y a la otra parte por escrito una solicitación. Y así se va a hacer.
Y las materias son todas las materias que pueden ser sometidas a los DAPs. Para decisiones formales pueden también ser sometidas de manera informal para que se pueda opinar. Ah, lo que pasa muchas veces es que este pedido viene conjunto, las partes lo hacen en una única manifestación de manera conjunta, simplemente exponiendo cuál es el tema, cuál es la posición de una parte, la posición de la otra parte, y se solicita a los miembros que digan qué posición entienden que es la más correcta, o parcialmente una, parcialmente otra. Es algo más simple, más sucinto, más concentrado que provoca una opinión y algo que se puede hacer ya de manera muy rápida. A lo paso que tenemos para submisiones formales, un plazo que en FIDIC son 84 días y en CCI son 90 días. Aquí el plazo puede ser mucho más rápido. Si viene una manifestación conjunta de las partes, es posible que en una semana, 10 días, se pueda emitir una dirección, una orientación por parte del DAP. Entonces es algo que se hace de manera más tranquila, pero siempre con mucho cuidado, incluso porque ahora se permite lo que llamamos en mediación del campus, que es la posibilidad de los miembros del DAP tener reuniones privadas con cada una de las partes en este procedimiento de asistencia informal. Es algo que se debe pensar mucho. No son todos los miembros de edad que se sienten confortables en actuar de esta manera. Yo mismo no tengo mucho conforto de actuar de esta manera, de escuchar una parte separada de la otra parte, pero los reglamentos hoy proporcionan esta posibilidad. Incluso me gustaría escuchar a Marcela y Francisco sobre si se sienten confortables en actuar de esta manera y escuchar a las partes separadamente. Eh, Porque no me parece que si las partes saben que estos tres miembros van de alguna manera a tener que decidir esta misma disputa en el futuro, en el caso de las partes no lograren un acuerdo, entonces, ¿para qué sirven las reuniones privadas si no es para abrir el corazón? No se va a abrir el corazón para el miembro que va a decidir después. Entonces, no sé, no tengo esta experiencia personal y en principio no me siento confortable de actuar de esta manera. Pero sí se puede. Conocemos mucho a Ignacio Palacios, que es un miembro de Dispute Board de España, que practica este caucus, escucha las partes de manera privada y su experiencia es bastante positiva en ese sentido. Entonces, creo que hay cuestiones culturales y personales también involucradas que se debe considerar. El ambiente hay que estar muy seguro para que se pueda utilizar la herramienta de esta manera. Bueno, para este primer tiempo, los 10 minutos están se acercando. Me voy a encerrar aquí para que siga Marcela. Gracias. Muchas gracias, don Fernando. Muy, muy precisa su presentación, sumamente orientativa, y gracias también por introducir este punto sobre el caucus que ahora permiten algunos reglamentos y sobre el cual usted nos expresa no sentirse muy cómodo. Seguramente más adelante Marcela y Francisco podrán opinar al respecto. Ahora damos paso a Marcela Radovich, para quien tengo un reto. No voy a hacer preguntas, sino más bien, no voy a hacer muchas preguntas. Haré una sola y le preguntaré, en su opinión, ¿cuáles son los beneficios de la asistencia informal? Gracias, César. Sí, pues hay harto que decir sobre, sobre la asistencia informal y qué es lo que trae al proyecto al final. ¿Qué diferencia hace un dispute board que hace asistencia informal y uno que no? Y para eso yo
quiero volver sobre algunos conceptos que han tocado Francisco y Fernando desde el punto de vista del contexto en el que se inserta la asistencia informal y que es la famosa prevención. Hace algún tiempo tuve la oportunidad de escribir un artículo con mi amigo Roberto Hernández, un gran dispute board, ¿cierto? Y ahí comentábamos sobre qué significa prevenir la aparición de disputas. ¿Qué es eso? Y nos dimos la oportunidad de dialogar al principio y pensar fuera de la caja y llegamos a una conclusión bien divertida que era hacer prevención es hacer que algo no pase. Muy distinto al trabajo de un árbitro, ¿cierto? Que tiene que hacer que algo pase, resolver la disputa. Por eso que me parecen también las distinciones que Francisco planteaba. Pero cuando tú estás haciendo un dispute board standing board, que es el que, como decía Fernando, recoge FIDIC 2017 y lo hace por algo, lo hace porque se da cuenta FIDIC de que esto es una gran necesidad de los proyectos, uno lo que tiene que hacer es trabajar, miren qué increíble, o sea, trabajo activamente para que algo no pase, trabajo activamente para que no surjan disputas y para que si surgen, poder desescalarlas. Entonces, no puede haber nada menos tangible que hacer que algo no ocurra. Y por eso estoy tan de acuerdo con lo que Francisco decía, ¿cierto? Y también lo que Fernando planteaba. Esto va surgiendo en el tiempo porque la gente se va dando cuenta lo importante que es trabajar mucho antes para que no hayan disputas, porque no hay nada más caro ni más costoso para un proyecto que una disputa, ¿vale? Entonces, en ese contexto puedo comentar el tema de qué beneficios trae la famosa asistencia informal, que es un procedimiento descrito por Fernando que la verdad es que no tiene formalidad, en el sentido de que no hay pasos uno, paso dos, solo es lo que Fernando dijo, que lo pide una parte o las dos y que las dos estén de acuerdo. O sea, es simple en ese sentido, pero su poder es enorme. Y cuando pensamos en los beneficios, yo personalmente creo que tienen que ver con el proyecto mismo. Y hay un beneficio que yo quiero destacar y relevar, que es que gracias a una asistencia informal entregada a tiempo, de manera oportuna y de manera completa por parte del Dispute Board, tú te vas asegurando que ese proyecto siga recibiendo cash flow. Ese para mí es realmente el mayor, dentro de varios, pero el mayor beneficio, y es a lo que todo Dispute Board debería atender. Porque los dispute boards son el único mecanismo que hace prevención. No hay otros mecanismos dentro de los MASC o los ADR. Es el único que previene, el único que hace y es efectivo para que no ocurran disputas. La mediación, el arbitraje, la conciliación, la negociación atacan algo que ya está, la disputa. El dispute board trabaja para que esa disputa no exista. Y la asistencia informal es la herramienta que puede apretar ese botón para que se diluya una situación de problema, una situación que nos puede llevar a una disputa. Entonces, yo diría, primer beneficio concreto, acá no estamos hablando de cosas difíciles, digamos, como voladas o difusas, no, concretamente una asistencia informal entregada de manera correcta permite que ese flujo financiero siga llegando a la obra. Y ya hemos dicho, ¿cierto? Creo que todos los que nos dedicamos a eso lo sabemos, el flujo es la sangre del proyecto. Y si tú a un paciente no le mantienes la circulación de la sangre, se muere. Entonces, el proyecto necesita cash flow. Y es la herramienta que sirve para eso. ¿Qué otras cosas permite la asistencia informal? Permite que la relación de las partes se mantenga aceitada. La relación entre las partes parte muy bien. Se inicia muy contento, muy entusiasmado, muy polite, ¿cierto? Pero como todos sabemos, al tiempo empiezan a haber pequeños roces por problemas que van surgiendo y que obviamente estresan esa relación. Una asistencia informal entregada en el tiempo correcto por parte del Dispute Board podría ayudar a diluir una situación de tensión. No estoy hablando de disputas todavía, de tensión entre dos partes. ¿Sobre qué puede versar? Sobre lo que quieran. La asistencia informal no es un mecanismo para hablar solo de temas técnicos o para tocar solo temas contractuales. Es sobre lo que quieran las partes. Tenemos una duda sobre este tema.
Y ya podemos darnos cuenta que vamos a tener posiciones quizás diferentes. ¿Qué piensa el Dispute Board? Es simple. Es simple, es rápida, es ágil. Si no es así, no está haciendo asistencia informal, ¿cierto? Entonces, es algo cotidiano. ¿Qué otro beneficio podría traer? Podría traer grandes beneficios a la hora de mitigar daños que puedan provenir de la falta de comunicación entre las partes y después de una disputa. Si tú y yo tenemos un conflicto, lo más probable es que lo que vamos a hacer es dejar de hablarnos sobre ese tema. ¿Por qué? Porque el ser humano no le gustan los conflictos, lo pasa mal, sufre. Entonces, si yo voy todos los días a la obra y tengo contigo una diferencia, ¿qué voy a tender a hacer cuando esa diferencia no se vaya solucionando? Voy a evadir tocar el tema. Y lo voy a empezar a tocar por escrito, y voy a empezar a dejar trazabilidad, y nuestra fluidez va a cambiar, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si una de las partes dice, oye, ¿por qué no le pedimos al Dispute Board que aborde esto? ¿Qué pensará? Si la situación está muy escalada y es muy compleja y las partes ya están demasiado tensas, ¿qué es lo más probable que va a pasar? La otra parte no va a querer preguntar. Por eso el trabajo del Dispute Board es generar las condiciones necesarias para que las partes quieran preguntar. Y entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Tengo que tener visitas al sitio, tengo que tener reuniones periódicas, tengo que estar cerca de las partes, tengo que leer la correspondencia de manera habitual. Y esta es una opinión personal mía. Sé que no todos los miembros de Dispute Board piensan igual que yo, pero es algo que para mí es muy importante. Tener acceso a la correspondencia de manera viva, cotidiana y ojalá al mismo repositorio donde las partes se comunican, para mí ha resultado esencial para poder estar cercana a ellas. Si a mí me abren un repositorio que llenan de vez en cuando con correspondencia añeja, yo no estoy cerca. Yo no estoy con ustedes, no sé en qué están y no puedo influir en ustedes, porque estoy siempre atrás y siempre hay que estarme poniendo al día. Nos reunimos para que me cuenten y no, el trabajo del Dispute Board, imagínense la paradoja, trabajamos activa y proactivamente para que algo no ocurra. Entonces, existe una relación en la que entre más proactivo eres y más activo eres, el leer, el analizar, en reunirte al interior del board, el compartir, el proponer talleres, o sea, entre más proactivo eres, menos ocurren disputas. Si eres muy pasivo y te sientas a ver cómo la relación de las partes va escalando, no esperes que las partes quieran tener una asistencia informal, porque ya es tarde, es difícil, la asistencia informal no es dura, no es rígida, entonces no obliga en nada, salvo a que ambas partes tienen que estar de acuerdo para pedirla, ¿ya? Entonces, beneficios. Mantiene vivo el flujo financiero del proyecto. Mantiene aceitada la comunicación, la confianza y la relación entre las partes. Y además evita grandes impactos en plazo y en costos derivados de la incomunicación que se empieza a producir entre las partes cuando no hay acuerdo entre ellas. Y esto es un tema emocional, porque emocionalmente las partes no quieren hablar de eso porque se sienten incómodas. Son las personas las que no quieren comunicarse. Entonces el Dispute Board puede traer esto a la mesa, ¿vale? Y para cerrar, quiero decirles que este tema es un tema, tanto Francisco como Fernando han nombrado fuentes que dan cuenta de que esto es una realidad y que se necesita y que la industria ya se dio cuenta. Pero yo creo que, por ejemplo, todos esos instrumentos, el manual de la DRPF, las reglas, ¿cierto? FIDIC lo incorpora ICC. Y hay una nota que a mí me parece súper interesante, que es la nota de FIDIC, que es una guía sobre dispute avoidance. Es estupenda porque trata específicamente tanto el procedimiento como los beneficios, y es una guía que te toma de la mano y te dice, si usted no sabe hacer prevención, no se preocupe. Aquí le vamos a ir diciendo cuándo, cómo, dónde. Es súper, súper concreta y súper práctica. Se las recomiendo un montón. La pueden bajar de la página de FIDIC y es realmente útil. Con manual de la DRPF y esta guía más las reglas, tienen todo lo que necesitan y lo otro es la disposición y entrenarse, porque se requieren habilidades personales para poder ser
un dispute board que realmente hace prevención y asistencia informal. Eso por ahora, querido César. Muchas gracias, Marcela. La voz de la experiencia ha hablado. Brillante resumen sobre los beneficios de la asistencia informal. Como yo decía, un tema, al menos en estas latitudes, muy poco utilizado o muy poco valorado. Y vean todos, escuchen todos los participantes, cuánto beneficio trae utilizar esta herramienta, y especialmente para la gestión contractual. Y Marcela ha introducido un elemento importante también, y nos dice que la asistencia informal no solo está limitada a temas contractuales o técnicos, sino, parafraseando, también al tema de las relaciones humanas. Pues no debemos olvidar que los contratos, al fin de cuentas, lo gestionan o lo gestionamos seres humanos, y somos nosotros los que comprometemos o facilitamos la ejecución de los contratos. Muchas gracias, Marcela. Volvemos con Francisco, y yo quisiera preguntarle a Francisco, de acuerdo a su práctica, ¿qué experiencias de éxito pudiera compartirnos desde el aprovechamiento de la herramienta hasta el punto, especialmente en los contratos en los que están involucrados instituciones estatales, que prefieren una decisión a solicitar la asistencia informal? Con gusto, don César, muchas gracias. Me ha parecido fascinante lo que han dicho Marcela y Fernando. Quisiera contestar la pregunta, don César, a la luz de lo que ellos dijeron. Empiezo en el orden que expusieron. Hay dos cosas que me parecieron especialmente interesantes de la exposición de Fernando. Uno, la aseveración que el dispositivo, la resolución, lo que venga, el contenido de la decisión o determinación, no necesariamente tiene que calzar con lo pedido. Y esto, si se piensa sobre ello, es contrario al estado de reflexión natural. Regreso aquí al tema de sesgos, inercias, este sedimento intelectual con el cual los abogados nos aproximamos al dispute board, que puede hacer que no hagamos todo, no le saquemos todo el jugo que podemos. Y es que tienes que dar lo que pidieron. Es un principio de congruencia que es un elemento fundamental procesal de la decisión. El punto de Fernando es especialmente sutil porque eso pone en relieve como el dispute board member no adjudica. El DB no busca decidir quién tiene la razón, a menos que así se lo expongas. Es parte del el espectro de cosas que las partes pueden pedir y lo que el DB puede hacer. El resultado es que puedes, dentro de este margen distinto, con objetivos distintos de actuación, tiene el DB member, emitir una determinación que no calza perfecto con lo pedido. Quiero acentuar esto porque es un punto especialmente profundo que yo no había pensado y que gracias a la pericia de Fernando hoy aprendo. Segundo, pon en la mesa Fernando. ¿Puede mediar el DB member? Y esto es algo que hay perspectivas muy encontradas. Tiene como tema de trasfondo aquella reflexión que existe en el mundo del arbitraje sobre si un mediador o conciliador puede convertirse en árbitro. Y como probablemente saben, esto ha cambiado, el paradigma ha cambiado. Hasta hace unos cuantos años la regla era no puedes. El legislador arbitral nos suponía a los practicantes una minoría de edad y nos obstaculizaba el que si yo tengo como dispute board member a Fernando y luego nos vamos al arbitraje, yo no puedo escogerlo a él, y eso a mí nunca me gustó. Mi libro, desde su segunda edición, defiende en contra, y para mi gusto el paradigma ha cambiado. Ahora es una disposición salvo pacto en contrario, y yo creo que esa es la mejor visión. Sí requieres pacto expreso, pero si yo, siguiendo el ejemplo de Fernando, tengo un gran experto en construcción como es Fernando, me ayudó en la etapa de dispute board o conciliación o mediación, y quiero aprovechar esa curva de aprendizaje que hice,
que es costosa, de informarlo, de educarlo en todo lo que está pasando en las intrincacias de mi obra, pues lo puedo tener como árbitro. ¿Y por qué es eso loable? En mi opinión, porque deja en mí, deposita en mí confianza, o más bien deposita en mí la opción de que si yo tengo confianza en que a Fernando le queda claro que no es lo mismo ser mediador que conciliador, que DD member, que árbitro, y eso le queda claro, lo puedo utilizar y puedo ahorrarme dinero y tiempo. Eso me parece mucho más sofisticado. Entonces, yo creo que la respuesta a la pregunta, siguiendo este trasfondo que yo propondría en un foro de expertos a debatir, es que sí se puede. El DD member sí puede mediar y o conciliar. Lo único es que debe ser, como dicen en inglés, informed consent. Debe ser algo muy bien manejado con las partes, debe consultar si quieren, mi papel sería distinto. Bueno, y si sí, adelante. Marcela tocó muchos temas muy profundos, cuidar el cash flow, mantener la relación aceitada, me gustó tu término, Marcelo, evitar tensiones, hace ver cómo no nos gustan los conflictos y cómo puede el DD member, si es diestro, en solución de controversias, puede ofrecer una serie de medidas para canalizar el camino deseable en el momento, lo que se está viviendo, la controversia. Y yo quiero secundar esa visión, porque el resultado de ello es que nos lleva en DB, como en DBs al siguiente nivel de utilidad del DB. El DB no es una camisa de fuerza, es algo, es un elemento, repito la metáfora del juez inglés sobre cómo la actividad humana que más coordinación requiere después de la guerra es la construcción. En ese universo de complejidad, en esa vorágine de problemas, hay un elemento que lo que busca es ser un ombudsman de la construcción. Puedes hacer muchas cosas si lo ves de esta manera, y me fascinó que le diera eco Marcela a la nota de la ICC del año pasado sobre Dispute Facilitation, porque yo lo iba a hacer, quiere decir que Marcela es más inteligente, y el contexto es idóneo porque son dos, Dispute Avoidance y Facilitation, y en Facilitation tocan Dispute Board Members. Entonces yo creo que debemos dialogar con esa nota, que es lo que se dice ahí es consistente con lo que estamos discutiendo el día de hoy. Y esa nota aboga por, y con esto acabo justo en mis 5 minutos, crear Dispute ADR Champions, dice. Entonces lo que está diciendo Marcela es que veamos al DB member, al DB, como un Dispute Board Champion, que lo usemos al máximo, nos está costando, nos está ayudando y no es una camisa de fuerza. Muchas gracias, Francisco. Nuevamente muy preciso, y creo que el bautizo de el DD member como ombudsman de la construcción es completamente acertado. Ahora quisiera preguntarle a don Fernando, ¿cuál es el costo de no utilizar la asistencia informal de acuerdo a su experiencia? Gracias, César. Bien, para hablar de costos, son costos abstractos, pero se puede medirlos cuando hablamos de algunas experiencias prácticas que vivimos. Me voy a citar algunas aquí. Una de ellas, cuando iniciaba un Dispute Board en 2017, y estamos hasta hoy con esta obra, no está concluida todavía, pero una obra de infraestructura muy grande aquí en Brasil. Y que en el principio, en las primeras reuniones que tuvimos, había un representante de una de las partes que toda vez que llegábamos muy cercanos de resolver un problema, él traía una otra información que sería algo que impediría la secuencia. Entonces, todas las veces estábamos casi resolviendo y veía este tipo y decía, mira, pero hay un otro problema, pero esto, pero aquello, y siempre trayendo alguna cosa que impedía que las partes se arreglasen. ¿Cuál fue nuestra asistencia informal en este momento? En un momento de café, de un intervalo que hicimos, yo llegué al líder de esta parte y dije, mira, creo que este tío no debe más acompañar nuestras reuniones, porque no está colaborando para buscarnos soluciones, está solamente trayendo problemas. Una charlita que tuve allí muy rápida, este tío nunca más apareció.
y los temas siguieron mucho más tranquilos en las reuniones siguientes. Esto es una asistencia informal. Una otra asistencia informal que hicimos, estábamos empezando una obra que era una obra de presa, y entonces uno de los miembros del DAP es un ingeniero hidráulico. En nuestra primera visita en la obra, la contratista se quejaba que el contratante no estaba aceptando el modelo hidráulico y había presentado 5 modelos hidráulicos distintos y el contratante lo rechazaba siempre. Entonces, este miembro, estábamos allí en la obra, en una charla informal, y este miembro del DAP, que era un ingeniero hidráulico, dijo, mira, contratante, acéptalo. Cualquier modelo hidráulico en este momento está errado, está equivocado. No importa si aceptas este, el otro o el otro. No es el momento de ser preciosista y buscar el modelo perfecto. Hay que trabajar inicialmente con un modelo que tiene ciertamente equívocos y se va perfeccionándolo a lo largo de la ejecución de los proyectos y de la obra. Entonces, el contratante, vale, me voy a intentar. Acepto el modelo hidráulico y se puede seguir con los proyectos, con los diseños. Ese era un tema que estaba a 5 meses retrasando la secuencia de los diseños. Una frase del miembro del DAB en una charla informal, el problema se ha resuelto, ¿no? Y una otra situación, fuimos a visitar una obra y después de la visita, pasamos un día todo haciendo la visita, y al día siguiente hacemos una reunión en la oficina del contratista. Estábamos allí como 30 personas en la sala y había una persona que estaba esperando su vez para hacer una presentación de 15 minutos con PowerPoint y todo. Y el tema era, había 10 camiones que estaban alquilados por el contratista en la obra, pero hay un camión que está siendo utilizado por el gerente del contrato para buscar sus hijos en la escuela, ir al supermercado y todo. Entonces, la propuesta es, tenemos que sacar 10% de la mensalidad del alquiler de una de las 10 camiones. Quería 15 minutos para hablar y la otra parte tendría 15 minutos para contestar. Media hora del tiempo de los miembros que vienen, uno de Brasil, otro de Colombia, otro de Suiza, para hablar de 10% de uno de los 10 camiones que estaban alquilados. ¿Cuál fue nuestro error en aquel momento? Mira, por favor, no haga esta presentación. Estamos aquí discutiendo el niño que está llegando, la obra que está retrasada. Hay necesidades de obras de emergencia para preservar lo que está construido, para que no se dañe con el niño. Y vamos aquí a perder media hora de discusiones sobre 10% de una de las 10 camiones, de uno de los 10 camiones. Se sacó este tema de la discusión, las partes lo resolvieron después de manera consensual, pero ¿cuál fue nuestra ayuda informal aquí? Recordar a las partes que se debe discutir temas importantes para resolver temas importantes, porque en la obra, en el día a día, los funcionarios que están allí, los profesionales que están allí, se van creando pequeños males, pequeños problemas, pequeñas discusiones, se desgasta mucho la relación y a veces se concentran en cosas que no tienen ninguna importancia. Y es nuestro rol demostrar a las partes que hay temas que no merecen tanta atención y que se debe concentrar en cosas más importantes. Esto es una asistencia informal también, que no ha sido provocada pela parte, pero de iniciativa nuestra para decir, mira, vamos a discutir lo que importa de verdad. Esto es también asistencia informal. Otras veces son asistencias más claras, que son de hecho traídas por las partes y todo, pero esta nuestra actuación de estar allí presentes, atentos a lo que pasa y recordando a las partes como neutros que somos, como personas que vienen de fuera, que hay cosas importantes y hay cosas totalmente desimportantes que no merecen atención. Esto es uno de nuestros trabajos. Entonces, ¿cuál es el costo de no tener el DAB? El costo es que temas como este se vuelvan después como uno de los cientos pedidos de un arbitraje. Que eso se vuelva en un desgaste tal en la obra que las partes empiezan a pelear más do que construir y que se dediquen mucho más
a pequenos trocos, pequeños peleas, uno contra otro, persona contra persona, porque esto es lo que pasa en la obra cuando las partes se pierden. Y es muy fácil se perder en el camino. Y el DAB está allí atento justo para esto. Estamos ahora en una obra en uno de los países de Latinoamérica que tengo dos DABs. En la última visita que hicimos en inicio de julio, decidimos proponer a las partes reducir el intervalo de las visitas. Estábamos programados para cada 3 meses. Ahora, en la próxima semana me voy otra vez con menos de 2 meses de intervalo, porque entendemos que las partes están necesitando de nuestra presencia más cercana para buscar comprensión de las partes, una con la otra. Y una cosa que yo propuse a las partes y que vamos a hacer en la próxima semana es, me voy a dar un entrenamiento a las partes sobre contratos colaborativos, de manera totalmente abstrata, para que puedan comprender cómo pueden actuar de manera más colaborativa en el contrato. Esa es una asistencia informal que yo propuse a las partes concordaron y vamos allí ayudarlas a mejorar el nivel de relacionamiento para que se pueda seguir de manera más tranquila. Entonces, estos son costos incalculables que se puede mirar en una obra y que seguramente el DAP puede proporcionar. Muchas gracias, don Fernando. Completamente ilustrativo y vivencial con los ejemplos que usted nos ha presentado y que en realidad quienes estamos en el día a día, en la relación con las partes y en las visitas de obra especialmente, eh, podemos apreciar, podemos sentir y, y el papel y la dirección de los miembros del DAB es valiosa a todos efectos en los sentidos que usted ha apostado. Para concluir, tenemos a Marcela Radovich, a quien le pediría que nos pueda realizar unas pequeñas conclusiones respecto de las exposiciones de todos los panelistas y de la proyección que ella aprecia acerca de la asistencia informal. Gracias, César. Bueno, mira, acabo de ver los participantes y, o sea, menos mal que nos enteramos tarde que está Romano en la audiencia, porque Romano Leone es un maestro de los dispute boards, es uno de mis gurús, él no lo sabe, pero quiero hacer un reconocimiento, o sea, Romano, estás ahí entre medio de todos y realmente él es un gran, gran exponente de los dispute boards, así que todo lo que él esté contando ahí en el chat es correcto. Y también hay muchos profesionales de muchos países que yo sé, me consta que tienen mucha experiencia, así que me encanta, porque esa es la actitud de un buen dispute board, una actitud de humildad, una actitud de aprender, una actitud de que siempre puedo adquirir más herramientas y dialogar es clave. Em, yo solamente quiero decir que, para cerrar, que nadie puede a esta altura realmente poner en duda la importancia de dispute avoidance y de la asistencia informal. Es para donde vamos. Ya todo el mundo lo sabe CCI con su guía, lo sabe FIDIC con su guía, lo saben las reglas, nadie lo discute. O sea, el que quiera estar en donde, digamos, en la tendencia, como ser excelente como dispute board, tiene que estar poniendo el foco en dispute avoidance. Y me encanta lo que dice Fernando en cuanto a, ok, hay un procedimiento para entregar recomendaciones o opiniones consultivas, que es una forma de asistencia informal. Pero lo entretenido es que la asistencia informal es todo, es mucho más amplio y lo tenemos que hacer todo el tiempo. Y ese ejemplo que pusiste, Fernando, es un ejemplo de algo que tienes que tener flexibilidad como miembro de Dispute Board, porque si no la tuvieras no habrías hecho lo que hiciste, no habrías cambiado el foco. Te hubieras mantenido apegado a las reglas, a la agenda, porque ahí dice que va a hablar no sé cuál, y tú dijiste no. ¿Por qué? Porque el dispute board se eleva, está encima de lo que está pasando, está mirando, un ojo lo tiene aquí, pero él tiene otro ojo conectando con lo que está pasando, con lo que va a venir,
con lo que podría, y eso es una mirada, un nivel de conciencia, un nivel de experiencia que tú necesitas para poder prever cosas que solo lo tiene gente con mucho, mucho carrete. Y ese es el tipo de gente que tiene que estar sentado en los dispute boards, con esa flexibilidad, con esa libertad respetuosa, pero también manejando la incertidumbre, manejando situaciones imprevistas, interviniendo sin reemplazar a las partes. Realmente creo que el ejemplo que pusiste, Fernando, es nailed it. O sea, es algo que nos pasa todo el tiempo. E imagínense el nivel de colaboración que tienes que tener con tus compañeros de dispute board y de sintonía como para hacer algo como lo que Fernando explicó. De eso se trata realmente la asistencia informal, de ir jugando el partido conectados entre nosotros, conectados con las partes, con capacidad de escucha, con capacidad de visión y capacidad de acción y flexibilidad. Entonces, es muy complicado porque ni los ingenieros, ni los abogados, ni los arquitectos hemos sido formados para ser así. Por lo tanto, la otra parte en la que tenemos que formarnos para hacer un buen dispute board que realmente entrega avoidance es la parte personal, las habilidades que yo siempre digo mal llamadas blandas, que de blanda no tienen nada porque son súper difíciles de adquirir y súper difíciles de entrenar. Así es que yo diría eso, pónganse ese foco, léanse todas las guías y entrénense a ustedes mismos para anticiparse, escuchar, empatizar, dialogar, intervenir. Hay, por ejemplo, una habilidad emocional súper difícil que se llama asertividad. Decir lo que tengo que decir justo cuando tengo que decirlo, en el tono que tengo que decirlo, o incluso no hablar. Hay momentos en los que no hay que hablar. Esa capacidad es algo que se va entrenando con el tiempo. Así es que nada, yo estoy súper feliz de haber participado en este, aprendí un montón de escuchar a mis compañeros, de leer a los asistentes y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Marcela. Gracias, don Fernando. Y agradecemos también a Francisco, quien ya se ha retirado. A todos ustedes, muchas gracias. Es un placer haber tenido asistentes, al menos de los que nos pudimos enterar, de Brasil, Austria, Panamá, Costa Rica, Perú, Chile, España, El Salvador, Honduras, Italia y seguramente de muchos otros países. Esto es la DRBF, un punto de encuentro, un punto de conexión en donde podemos compartir todo acerca de los dispute boards. Quiero recordar que aún nos quedan dos webinars. El 8 de octubre, que estará dirigido por nuestro representante de país de Honduras con el tema La Decisión, y el webinar de cierre el 12 de noviembre, en el cual estaremos todos los representantes de Centroamérica conversando sobre las mejores prácticas sobre los dispute boards. Así es que también los esperamos. La organización me ha solicitado compartir con ustedes que a partir del 15 de septiembre, las nuevas membresías tendrán una vigencia hasta el mes de diciembre de 2025. Por lo que a todos aquellos aquí que todavía no se han inscrito como miembros de la DRBF, por favor, acudan a www.drb.org para inscribirse y aprovechar todos los recursos que esta fundación pone a su disposición. De nuevo, mil gracias a todos y les deseamos un feliz día. Hasta pronto.